Hay un momento en la vida en que todo lo que creíste haber construido se convierte en silencio, no en un silencio tranquilo, no en el tipo de silencio que llega después de un largo día de trabajo cuando por fin te sientas y respiras, sino en ese silencio frío, blanco, desolador, que solo existe en los pasillos de un hospital a las 2 de la madrugada, cuando estás vivo de milagro, y no hay nadie esperándote afuera. Rodrigo Salas tenía 54 años, una presión arterial, que llevaba años ignorando, y un teléfono en la mano con 12 llamadas sin respuesta. 12, las contó, no porque quisiera confirmar el número, sino porque su mente necesitaba algo concreto a que aferrarse mientras el resto de su mundo se desmoronaba en silencio. La pantalla iluminaba su cara cada vez que revisaba si alguien había devuelto la llamada. Nadie lo había hecho, y la luz fría de ese teléfono, en ese pasillo vacío, era lo más parecido a compañía que tenía en ese momento. Unas horas antes, Rodrigo había estado muriendo. No es una exageración, no es el tipo de frase dramática que la gente usa cuando dice que casi se muere del susto o que el tráfico estuvo mortal. Rodrigo había estado clínicamente muriendo, solo, sentado al volante de su carro en el estacionamiento de una ferretería, con el brazo izquierdo convertido en fuego y el pecho aplastado por un peso invisible que no le permitía respirar bien. Alcanzó a marcar el número de emergencias, alcanzó a decir la dirección con voz entrecortada, y luego esperó, con la frente apoyada en el volante, escuchando su propio corazón tropezar como un motor a punto de apagarse. Los paramédicos dijeron que llegaron en 8 minutos. El médico que lo atendió le dijo, ya en la sala de urgencias, que había llegado 11 minutos antes del límite. 11 minutos. Si hubiera tardado en llamar, si hubiera pensado que era solo cansancio, si hubiera manejado a casa en lugar de detenerse, no estaría escuchando esas palabras, no estaría escuchando nada. Le pusieron electrodos, le pusieron suero, lo conectaron a máquinas que pitaban con una regularidad que, paradójicamente, era lo más reconfortante de toda la noche, porque significaba que su corazón seguía ahí, terco, negándose a rendirse, y en algún momento, cuando la adrenalina comenzó a bajar y el dolor se convirtió en un peso sordo y profundo, Rodrigo hizo lo que cualquier ser humano habría hecho en ese instante, pidió que llamaran a su familia. La enfermera era joven, de voz suave, con el tipo de calma entrenada que uno desarrolla cuando trabaja rodeado de urgencias todos los días. Tomó el teléfono de Rodrigo, encontró el contacto marcado como Carmen menos Casa y marcó. Esperó, volvió a intentarlo. Luego, buscó a los hijos, uno por uno, con la paciencia de alguien acostumbrada a este tipo de momentos. Cuando devolvió el teléfono, no dijo nada. Solo acomodó la almohada detrás de la cabeza de Rodrigo y le dijo que descansara. Fue en ese gesto amable, en ese pequeño acto de cuidado de una extraña, donde Rodrigo sintió algo romperse adentro, algo que no era físico, algo mucho más profundo que cualquier arteria. Esperó 1 hora, 2 horas. Lo trasladaron a una habitación regular cuando se estabilizó. Las luces del pasillo seguían siendo blancas, frías, indiferentes. Una televisión encendida en la habitación de al lado murmuraba algo que no se entendía bien. Alguien, más adelante en el corredor, lloraba en voz baja, y Rodrigo, con las manos cruzadas sobre el pecho, miraba el techo. No pensaba en la muerte. Ya había pasado por esa puerta y algo, su corazón, su cuerpo, su voluntad, lo había empujado de regreso. Pensaba en otra cosa, pensaba en 20 años, pensaba en los turnos dobles, en las facturas pagadas a tiempo, en los fines de semana que no existieron, en las vacaciones que siempre se postergaban para el año siguiente. Pensaba en las madrugadas que llegaba a casa y encontraba a todos dormidos, y cómo aprendió a moverse en silencio para no despertar a nadie, como si su presencia fuera algo que debía administrarse con cuidado. Pensaba en todo lo que había dado, y en la habitación vacía del hospital.
Con 12 llamadas sin respuesta y una manta delgada sobre las piernas, Rodrigo Salas se hizo la única pregunta que en 20 años de trabajo nunca se había permitido formular. ¿Había sido suficiente? No como padre, no como proveedor, sino como persona, como alguien que necesita, que siente, que a veces se cansa, que a veces tiene miedo, que esa noche había estado a 11 minutos de desaparecer del mundo y lo único que quería era escuchar una voz familiar al otro lado del teléfono. La respuesta no llegó esa noche, pero algo en Rodrigo supo, en ese silencio blanco y frío, que lo que viniera después de ese hospital no podría parecerse en nada a lo que había sido antes. Porque hay verdades que solo se revelan cuando el cuerpo finalmente dice basta, cuando el corazón, ese músculo terco y leal, obliga a parar. Y Rodrigo Salas, por primera vez en décadas, había parado. Rodrigo no nació sabiendo cargar con todo. Lo aprendió una mañana de noviembre cuando tenía 14 años. Y su madre abrió la puerta de su cuarto con los ojos rojos y le dijo que su padre no había despertado. Un paro cardíaco, dijeron después los médicos, como si ponerle nombre a algo lo hiciera más fácil de entender. Rodrigo no lloró ese día, o sí lloró, pero fue rápido, fue breve, fue en el baño con la llave del agua abierta para que nadie lo escuchara, porque cuando salió, su madre lo estaba mirando desde el pasillo con esa expresión que no era una pregunta pero que lo era, y Rodrigo entendió sin que nadie se lo explicara que algo había cambiado, que a partir de ese momento había un lugar en esa casa que era suyo, un lugar que no tenía nombre pero que se sentía en cada factura, en cada decisión, en cada vez que su madre suspiraba mirando el techo. Tenía 14 años y aprendió que los hombres de su familia no se derrumbaban, se reorganizaban. Trabajó desde los 15, primero ayudando en una tienda de barrio los fines de semana, luego en una bodega de materiales de construcción durante los veranos, luego en lo que fuera que pagara algo mientras terminaba el bachillerato. No era un niño infeliz, era un niño serio, que reía cuando había razón para reír, pero que cargaba en los hombros algo que sus compañeros de clase todavía no conocían, una especie de peso invisible que con los años dejó de sentirse como peso y empezó a sentirse como identidad. Así era Rodrigo, el que cargaba, el que resolvía, el que no pedía. Cuando conoció a Carmen tenía 22 años y ella 21. Fue en una fiesta a la que ninguno de los dos quería ir, de esas reuniones de amigos donde uno termina apoyado en una pared con un vaso en la mano sin saber muy bien qué hace ahí. Carmen estaba sentada en el borde de una ventana, leyendo, en una fiesta, leyendo, y eso le pareció a Rodrigo la cosa más interesante que había visto en mucho tiempo. Le preguntó qué leía, ella le mostró la portada sin decir nada, con esa seguridad tranquila de quien no necesita justificarse. Rodrigo no conocía el libro, le dijo la verdad, y Carmen sonrió de un modo que no era condescendiente sino genuinamente cálido, y le dijo que no importaba, que se lo contaba si quería. Hablaron 3 horas esa noche, se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña, con más deudas que ahorros y más ilusiones que plan. El departamento donde empezaron a vivir tenía 2 cuartos pequeños, una cocina donde no cabían los dos al mismo tiempo y una calefacción que funcionaba cuando quería. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de logística. No era lo que había soñado, si es que alguna vez se había permitido soñar con algo específico, pero pagaba, y pagar era, en el lenguaje silencioso que Rodrigo había construido desde los 14 años, la forma más concreta de decir que todo estaba bien. Vinieron los hijos, primero Valeria, luego Esteban, luego Sofía. Cada uno fue una alegría genuina y también, aunque Rodrigo no lo decía en voz alta, una razón más para no parar. Cada vez que miraba a uno de sus hijos dormidos, algo en él se tensaba de una forma que se parecía al amor pero que también se parecía al miedo, el miedo de que en algún momento no alcanzara, de que un día llegara la factura que no pudiera pagar,
la emergencia que no pudiera resolver, el momento en que todo lo que había construido no fuera suficiente. Ese miedo lo puso a trabajar más turnos dobles, fines de semana, horas extra que no siempre estaban en el contrato, pero que Rodrigo aceptaba porque aprendió pronto que la gente que dice que sí es la gente que sigue siendo necesaria. Se convirtió en uno de esos empleados que el jefe llama primero cuando hay un problema, no porque Rodrigo fuera el más brillante, sino porque era el más confiable, el que llegaba, el que no se quejaba, el que resolvía sin hacer drama en casa. Esa misma energía funcionaba de otra manera. Carmen era una mujer inteligente, sensible, que había construido su propio mundo dentro de ese matrimonio con una dignidad que Rodrigo admiraba aunque no siempre lo decía. Ella criaba, organizaba, sostenía el tejido invisible de la vida familiar mientras Rodrigo ponía el dinero. Era un acuerdo que nunca discutieron explícitamente, uno de esos acuerdos que se forman solos cuando dos personas jóvenes están demasiado ocupadas sobreviviendo para sentarse a preguntar si están de acuerdo. Hubo momentos buenos, muchos. Rodrigo no era un hombre frío ni distante por elección sino por costumbre, y la diferencia entre las dos cosas es importante aunque desde afuera no siempre se vea. Había noches en que llegaba temprano, cosa rara, y encontraba a Sofía todavía despierta, y se sentaba con ella en el sofá a ver cualquier cosa en televisión, y esos momentos los guardaba en algún lugar adentro como quien guarda monedas, en un frasco, no porque planee gastarlas, sino porque sabe que tienen valor. Pero también hubo momentos que no guardó. El recital de danza de Sofía cuando tenía 8 años. Rodrigo había prometido llegar. Surgió una crisis en el depósito, un camión que no llegó, decisiones que solo él podía tomar según su jefe. Llegó al recital cuando ya estaban apagando las luces del auditorio. Sofía todavía tenía el tutú puesto y lo estaba buscando con los ojos entre la gente. Cuando lo vio, sonrió. No era el tipo de sonrisa que duele. Era el tipo de sonrisa que duele precisamente porque no duele, porque la niña te quiere tanto que te perdona antes de que puedas pedirle perdón. La obra de teatro de Esteban en el colegio, el primer día de universidad de Valeria, la tarde que Carmen le pidió que se quedara en casa porque no se sentía bien, y Rodrigo se quedó 2 horas y luego revisó el teléfono una vez, 2 veces, y finalmente dijo que había algo urgente. Y Carmen dijo que sí, claro, con esa voz plana que él aprendió a reconocer pero nunca a descifrar del todo. No era un mal hombre, eso es lo más importante de entender y también lo más doloroso. Era un hombre que había aprendido una sola forma de amar, y la había practicado con una dedicación absoluta durante 20 años, sin sospechar que esa forma, tan honesta, tan constante, tan agotadora, podía ir construyendo sin querer una distancia que al principio no se ve pero que con el tiempo se convierte en el espacio donde vive el silencio. El día que cumplió 50 años, Esteban brindó por él en la cena familiar y dijo algo que todos aplaudieron. Dijo que Rodrigo era el hombre más fuerte que conocía, el más resistente, el que nunca caía. Rodrigo levantó su copa, sonrió, recibió los abrazos uno por uno, y esa noche, mientras Carmen dormía a su lado y él miraba el techo en la oscuridad, algo en esa frase le dio vueltas de una manera extraña. El hombre más fuerte, el que nunca caía, como si eso fuera el mayor elogio posible, como si nunca caer fuera lo mismo que estar bien. No supo en ese momento por qué esas palabras lo inquietaban. Lo entendería después, mucho después, en un hospital, con una manta delgada sobre las piernas y 12 llamadas sin respuesta. Entendería que había pasado 20 años enseñándole a su familia, sin decir una sola palabra al respecto, que él no necesitaba nada, que era sólido como el cemento, que siempre estaría ahí, inamovible, resolviendo, y su familia, que lo amaba, le había creído, pero eso todavía no había llegado. Antes de ese hospital, antes de ese silencio blanco, vinieron 6 meses que Rodrigo nunca habría imaginado vivir.
6 meses en los que todo lo que había construido con tanto esfuerzo empezó a moverse bajo sus pies, suave y silenciosamente, como el suelo antes de un temblor que nadie todavía sabe que está por llegar. Hay cosas que uno no cuenta porque no sabe cómo empezar, y hay cosas que uno no cuenta porque en algún lugar adentro todavía espera que si no las dice en voz alta, tal vez no sean del todo reales. Para Rodrigo, todo empezó un martes ordinario de febrero. Llegó a la oficina a su hora de siempre, con su café de siempre, saludando a las mismas personas de siempre. Llevaba 18 años haciendo ese recorrido. Conocía cada escritorio, cada cara, cada manía de cada compañero. Sabía qué días había tráfico en la avenida principal y qué días podía tomar el camino alterno y llegar 5 minutos antes. Esa rutina, que otra persona quizás hubiera encontrado asfixiante, a Rodrigo le daba algo que necesitaba profundamente aunque nunca lo hubiera nombrado así, certeza. Esa mañana lo llamaron a la oficina del director general. Rodrigo entró, sin sospechar nada grave, o quizás sí sospechó algo. Ese instinto que uno tiene cuando el ambiente de un lugar cambia aunque nadie haya dicho una sola palabra. Pero lo ignoró, como había ignorado tantas otras cosas a lo largo de su vida. El director estaba sentado, detrás de su escritorio con esa expresión que Rodrigo reconoció de inmediato, la expresión de alguien que ya tomó una decisión y ahora solo tiene que pronunciarla. Reestructuración, dijo, reducción de personal, decisiones difíciles pero necesarias. Rodrigo escuchó las palabras y sintió algo extraño, no sintió nada, o más bien, sintió demasiado al mismo tiempo y el resultado fue una especie de anestesia repentina, como cuando uno se golpea fuerte y el dolor tarda unos segundos en llegar. Firmó los papeles que le pusieron enfrente, recibió el sobre con la liquidación, le dieron una caja para sus cosas personales del escritorio, y esa caja, esa pequeña caja de cartón, fue lo que más le dolió de todo, porque era la prueba material de que 18 años de su vida cabían en algo tan insignificante. Salió al estacionamiento, se sentó en su carro, y ahí, solo, sin nadie mirando, Rodrigo Salas se quedó inmóvil durante 40 minutos sin saber qué hacer con sus manos. Esa noche llegó a casa a la hora de siempre, nunca dijo nada, no esa noche, no la siguiente, no esa semana, siguió levantándose, a la misma hora, vistiéndose con la misma ropa, tomando su café, agarrando su maletín. Carmen le daba un beso rápido en la mejilla como todas las mañanas y él salía por la puerta y se subía al carro y manejaba. Pero no iba a ninguna oficina. Iba a buscar trabajo, mandaba currículums desde su laptop en cafeterías, asistía a entrevistas con la misma compostura de siempre, respondiendo preguntas sobre fortalezas y debilidades con la voz firme de un hombre que no deja ver lo que está sintiendo por dentro. Por dentro, Rodrigo estaba aterrado. No era solo el dinero, aunque el dinero era una preocupación real y concreta que se hacía más pesada cada semana, era algo más profundo. Era que Rodrigo, desde los 15 años, había definido su valor como persona a través de su capacidad de trabajar y proveer. El trabajo no era lo que hacía, era lo que era, y sin él, había algo en su identidad que empezaba a tambalearse de una manera que no sabía cómo contarle a nadie, ni a Carmen, ni a sus hijos, ni a ningún amigo, porque para contarlo habría tenido que admitir que estaba asustado, y Rodrigo llevaba 40 años sin practicar eso. La vergüenza era silenciosa pero constante. Lo acompañaba en las mañanas cuando salía de casa fingiendo ir a trabajar. Lo acompañaba en las noches, cuando revisaba el saldo de la cuenta y hacía los cálculos de cuánto tiempo más podría mantener la ilusión. Lo acompañaba cuando Esteban lo llamó un jueves a pedirle dinero prestado, explicando con voz agotada que el divorcio lo había dejado en una situación difícil, y Rodrigo dijo que sí sin dudarlo, como siempre, como el padre que resuelve.
Aunque por primera vez en su vida el dinero que transfirió era de sus ahorros y no de su sueldo, Esteban no sabía que su padre ya no tenía sueldo, nadie lo sabía, y mientras Rodrigo cargaba ese secreto solo, las grietas que ya existían en su familia seguían abriéndose en silencio, porque los problemas que no se nombran no desaparecen, simplemente encuentran otras formas de moverse. Carmen llevaba meses en un lugar difícil que Rodrigo había notado pero no había sabido cómo entrar. Había algo en ella diferente, una quietud que no era paz sino contención, como alguien que respira con cuidado para no soltar demasiado aire de golpe. Hubo una noche, un miércoles de marzo, en que ella le pidió que hablaran. Usó exactamente esas palabras, que necesitaban hablar. Rodrigo dijo que sí, claro, pero que esa semana estaba complicada, que la siguiente semana con más calma. Carmen asintió con la misma voz plana de siempre y no volvió a pedirlo. Rodrigo lo interpretó como que el asunto no era tan urgente. No entendió que Carmen había reunido valor durante días para hacer esa petición. No entendió que cuando ella lo dejó pasar, no fue porque el tema hubiera perdido importancia, sino porque algo en ella decidió que tendría que resolverlo sola, como había resuelto tantas otras cosas sola a lo largo de los años, en silencio, con esa dignidad suya que Rodrigo admiraba sin saber que a veces esa dignidad era también una forma de tristeza. Valeria, desde su ciudad, llamaba poco. La distancia entre ellos no era solo geográfica y ambos lo sabían aunque ninguno lo decía. Había una conversación pendiente desde hacía años, desde la noche de su graduación universitaria cuando Rodrigo no llegó, cuando Valeria lo esperó, con el birrete puesto y la familia en la primera fila y el asiento de su padre vacío. Después hubo explicaciones, hubo disculpas. Hubo la normalización que ocurre cuando la vida sigue y no hay tiempo ni espacio para resolver lo que duele, pero las cosas que no se resuelven no desaparecen, se vuelven parte del territorio, parte del modo en que dos personas se mueven el uno alrededor del otro con cuidado, como quien conoce de memoria dónde están los bordes filosos de una habitación. Sofía era diferente. Sofía siempre había sido la más cercana a Rodrigo de una manera natural, espontánea, sin el peso de esos silencios acumulados. Lo llamaba con más frecuencia que sus hermanos. Le mandaba mensajes tontos que lo hacían sonreír. Pero Sofía llevaba meses planeando un viaje de trabajo al extranjero, una oportunidad importante en su carrera, algo que había construido con esfuerzo propio y que Rodrigo celebraba con un orgullo genuino. Se iría en mayo, estaría fuera varias semanas. Rodrigo le dijo que fuera tranquila, que él estaba bien, era lo que siempre decía. Los meses pasaron con esa mezcla extraña de normalidad superficial y tensión subterránea. Rodrigo seguía buscando trabajo sin éxito. El mercado no era generoso con hombres de 54 años, por más experiencia que tuvieran, por más confiables que fueran. Las entrevistas se volvieron más escasas, los ahorros, más delgados, y el esfuerzo de mantener la fachada, de salir cada mañana como si todo siguiera igual, empezó a cobrar un precio físico que Rodrigo ignoró con la misma disciplina con que había ignorado todas las otras señales de su cuerpo a lo largo de los años. El médico le había dicho a los 44 que tenía que bajar el ritmo, que la presión arterial no era algo para tomar a la ligera, que el estrés crónico tiene una manera silenciosa y paciente de acumularse hasta que el cuerpo simplemente presenta la cuenta. Rodrigo había asistido a esa consulta, había escuchado, había dicho que sí, que claro, que iba a cuidarse más, y luego había seguido exactamente igual. Fue un jueves de octubre cuando todo llegó a su punto de quiebre. Rodrigo había salido temprano con la excusa de una reunión inexistente. Necesitaba revisar unos papeles, hacer unos trámites, las mentiras pequeñas que había perfeccionado, sin querer en los últimos meses. Paró en una ferretería a comprar unos tornillos para arreglar una repisa del garaje,
ese tipo de tarea doméstica pequeña a la que uno se aferra cuando el resto de las cosas se sienten fuera de control. Estaba caminando hacia su carro con la bolsa en la mano cuando sintió el primer aviso. No fue dramático, casi nunca lo es. Fue una presión sorda detrás del esternón, un calor que subió por el brazo izquierdo de una manera que no era normal, una sensación de que el aire de repente pesaba demasiado. Rodrigo se detuvo en el estacionamiento, se apoyó contra el carro, pensó, por un momento, que quizás era el calor, quizás era el cansancio, quizás si esperaba un minuto pasaría. No pasó, y en ese estacionamiento vacío, a las 11 de la mañana de un jueves ordinario, Rodrigo finalmente hizo algo que llevaba meses sin hacer, algo que en realidad llevaba décadas sin practicar de verdad. Pidió ayuda, marcó el número de emergencias con dedos que no obedecían bien, dijo la dirección, con voz que no reconocía como propia, y luego, mientras esperaba, sacó su teléfono otra vez y buscó el nombre de Carmen. Lo miró un segundo, ese nombre que llevaba 30 años en su vida, y algo, quizás el dolor, quizás el miedo, quizás algo más antiguo y más profundo que los dos, le impidió marcar. Los paramédicos llegaron antes de que se decidiera ir. Así fue como Rodrigo Salas terminó en un hospital, vivo de milagro, con el corazón estabilizado y el teléfono lleno de silencios, esperando que alguien llegara, sin saber todavía que lo que estaba a punto de descubrir no era solo que su familia había fallado en aparecer esa noche, sino algo mucho más complicado, mucho más humano, y de alguna manera mucho más doloroso que cualquier abandono simple. La verdad rara vez es simple, y la de Rodrigo, la verdad completa de lo que había pasado en esa familia durante todos esos años, estaba esperando en las conversaciones que nadie había tenido todavía, en las puertas que aún no se habían abierto, en las palabras que 3 personas habían estado guardando, cada una a su manera, sin saber que del otro lado había alguien que también guardaba las suyas. Hay verdades que solo se atreven a llegar cuando uno ya no tiene fuerzas para defenderse. De ellas, Rodrigo llevaba 3 días en el hospital cuando empezaron a aparecer, no todos a la vez, no como en las películas, donde la familia entra junta por la puerta con flores y lágrimas y todo se resuelve en un abrazo largo. La vida real es más desordenada que eso, más torpe, más honesta, también, si uno está dispuesto a escucharla. Carmen llegó la mañana del segundo día. Rodrigo la escuchó antes de verla, reconoció sus pasos en el pasillo, ese ritmo particular que llevaba 30 años siendo parte del sonido de su vida. Cuando entró al cuarto, no venía con la expresión que él había imaginado en sus peores momentos de esa noche solitaria, no venía con indiferencia ni con frialdad, venía con algo mucho más difícil de mirar, venía destrozada, tenía los ojos hinchados de una manera que sugería que había llorado mucho antes de entrar, y que había hecho un esfuerzo considerable para componerse en el pasillo porque no quería llegar derrumbada. Se acercó a la cama despacio, le puso la mano encima de la mano a Rodrigo sin decir nada durante un momento, y en ese silencio inicial había 30 años de historia, de amor, de distancia, de cosas dichas y no dichas, todo apretado en ese contacto pequeño y cuidadoso. Rodrigo quería preguntarle dónde había estado. Tenía la pregunta lista desde hacía 2 días, formulada y reformulada en su cabeza durante las horas largas de ese cuarto de hospital. Pero cuando la tuvo enfrente, cuando vio su cara, la pregunta cambió de forma. Ya no era una acusación, era simplemente una necesidad de entender. Carmen habló primero, le dijo que el día del infarto su teléfono estaba apagado, que había estado en una reunión que no podía interrumpir, en una oficina donde pidieron que los teléfonos no estuvieran encendidos, y hasta ahí, la explicación era simple, era el tipo de coincidencia desafortunada que la vida a veces construye sin malicia, pero Carmen no se detuvo ahí. Porque Carmen llevaba meses cargando algo que era mucho más pesado que una coincidencia,
y 3 días de saber que Rodrigo había estado a punto de morir la habían dejado sin la energía necesaria para seguir. Cargándolo sola, le dijo que la reunión era con un abogado. Rodrigo no dijo nada, esperó. Carmen le explicó, con esa voz suya que temblaba pero no se quebraba, que llevaba meses considerando la separación, no porque no lo quisiera, sino precisamente por todo lo contrario, porque lo había querido durante tanto tiempo de una manera tan completa y tan solitaria a la vez, sintiéndose invisible dentro de un matrimonio donde el hombre que amaba siempre estaba presente económicamente, pero ausente de todas las otras formas que también importan, que había llegado a un punto donde no sabía cómo seguir siendo quien era dentro de esa dinámica. Le dijo que no había sabido cómo decírselo, que había intentado pedirle que hablaran en marzo y él lo había postergado, y que ese postergamiento, aunque Rodrigo no lo supiera, había sido el último que ella podía sostener, que había buscado al abogado no desde el odio sino desde el agotamiento, desde la tristeza de una mujer que había pasado años esperando una conversación que nunca llegaba, y entonces sacó algo de su bolso. Era un sobre. Rodrigo lo reconoció de inmediato porque era el mismo que había encontrado entre sus cosas cuando le trajeron el maletín del carro, la carta que había leído solo 2 noches antes y que lo había hecho llorar por primera vez en décadas. Pero Carmen no sabía que él ya la había leído. La había escrito 4 meses atrás y nunca había encontrado el momento ni el valor para entregársela. Rodrigo la miró y le dijo, en voz baja, que ya la había leído. Carmen cerró los ojos. Un momento. Cuando los abrió tenían más lágrimas que antes, y lo que siguió no fue una conversación ordenada ni una resolución limpia. Fue 2 personas mayores de 50 años sentadas en un cuarto de hospital descubriendo, con una mezcla de dolor y alivio extraño, que los 2 habían estado solos dentro del mismo matrimonio, que los 2 habían cargado cosas que el otro no sabía, que los 2 habían esperado, cada uno a su manera, que el otro abriera la puerta primero. No se reconciliaron esa mañana, no prometieron nada, pero cuando Carmen finalmente se fue, horas después, había algo diferente en el aire entre ellos, algo que no era solución pero que tampoco era el mismo silencio de antes. Era más parecido al principio de una honestidad que llegaba tarde pero que había llegado. Esteban apareció al día siguiente. Entró al cuarto con esa energía contenida de quien ha ensayado lo que va a decir pero sabe que cuando llegue el momento, las palabras van a salir distintas. Estaba más delgado que la última vez que Rodrigo lo había visto. Tenía ojeras profundas y una tensión en la mandíbula que hablaba de noches sin dormir bien. Se sentaron. Hubo un silencio inicial, y luego Rodrigo, todavía con la voz un poco débil pero con una calma nueva que esos días de quietud forzada le habían dejado, le dijo lo que llevaba 2 días queriendo decirle. Le dijo que cuando lo llamó desde el hospital, Esteban había dicho que estaba en algo importante, que lo llamaba en un rato, que ese rato nunca llegó. No lo dijo con rabia. Lo dijo con la tristeza específica de un padre que en el peor momento de su vida llamó a su hijo y no fue suficiente. Esteban no se defendió, no buscó excusas. Se quedó mirando el suelo un momento, y cuando levantó la vista tenía los ojos llenos de algo que Rodrigo no le había visto desde que era un niño pequeño. Le dijo la verdad. Ese día, cuando Rodrigo llamó, Esteban estaba en una clínica. No de visita, estaba ahí por él mismo, le explicó, con la voz de alguien que ha tenido que aprender a decir ciertas cosas en voz alta aunque duelan, que el divorcio lo había hundido de una manera que no había sabido manejar solo, que llevaba semanas sin dormir bien, pensando demasiado, sintiéndose atrapado en una oscuridad que no sabía cómo nombrar, que ese día en la clínica era el primero que había pedido ayuda profesional, y que cuando vio la llamada de su padre en el teléfono, en ese momento específico, no había podido contestar, que cuando salió y vio la llamada perdida y luego el mensaje de su hermana sobre el hospital, había manejado hasta allá, pero para cuando llegó,
Rodrigo ya estaba dormido y la enfermera le dijo que era mejor no interrumpirlo, que se había quedado sentado en el estacionamiento del hospital durante 1 hora sin poder entrar. Rodrigo lo escuchó todo sin interrumpir, y cuando Esteban terminó, con la voz rota y los hombros caídos como alguien que acaba de soltar un peso que cargaba desde hace demasiado tiempo, Rodrigo hizo algo que Esteban no esperaba, le pidió perdón, no por esa noche, sino por haberle enseñado, sin querer, que pedir ayuda era algo que los hombres de su familia no hacían, por haber sido tan consistentemente irrompible que su propio hijo no supo cómo decirle que se estaba rompiendo. Esteban lloró, Rodrigo también, por segunda vez en esos días, con una libertad que todavía se sentía extraña pero que ya no se sentía imposible. Sofía llegó esa misma tarde, directamente del aeropuerto, con la maleta todavía sin deshacer y el cansancio de un vuelo largo en la cara. Entró al cuarto y cuando vio a su padre en la cama, con los cables del monitor y la vía puesta en el brazo, se detuvo en la puerta un segundo, solo un segundo, y luego cruzó el cuarto rápido y lo abrazó con esa fuerza particular de quien ha estado imaginando ese abrazo durante horas de vuelo y finalmente lo tiene. Rodrigo la sintió temblar contra su hombro. Cuando se separaron, Sofía lo miró con los ojos brillantes y le dijo algo que él no esperaba. Le dijo que durante el vuelo había pensado mucho, que había pensado en todas las veces que quiso llamarlo para contarle que estaba asustada por algo, o que algo no le estaba saliendo bien, o que necesitaba escuchar su voz, y no lo había hecho porque no quería preocuparlo, porque él siempre tenía tanto, porque él siempre estaba resolviendo algo para alguien, porque sin que nadie se lo dijera explícitamente, había aprendido que su papel era no ser una carga para el hombre que cargaba con todo. Y entonces dijo la frase que Rodrigo llevaría consigo mucho tiempo después de salir de ese hospital. Le dijo que ellos también lo necesitaban a él, que siempre lo habían necesitado, pero que nunca habían sabido cómo pedírselo, porque él les había enseñado, con cada año de silencio y sacrificio, que necesitarlo era una forma de fallarlo. Rodrigo cerró los ojos. Ahí estaba, la verdad que lo cambiaba todo. No había sido abandonado por indiferencia, no había sido abandonado porque su familia no lo amara, había sido abandonado, en cierta forma, por el reflejo exacto de lo que él mismo había construido durante 20 años. Una familia de personas que aprendieron a cargar solas, que aprendieron que el amor se demuestra siendo fuerte, que aprendieron que pedir es molestar, que necesitar es debilidad, que los problemas se resuelven en silencio y hacia adentro. Se lo había enseñado él, sin querer, con la mejor intención del mundo, con 20 años de trabajo honesto y sacrificio genuino, pero se lo había enseñado, y esa comprensión, que llegó en una habitación de hospital con sus 3 hijos alrededor y el sonido tranquilo del monitor cardíaco de fondo, fue al mismo tiempo la cosa más dolorosa y más liberadora que Rodrigo Salas había sentido en toda su vida, porque las verdades que duelen de esa manera específica, las que te muestran tu propio reflejo en el dolor de otros, son también las únicas que tienen el poder de cambiar algo de verdad. Lo que vendría después no sería fácil, no sería rápido, no cabría en una conversación ni en una semana de hospital ni en ninguna promesa hecha desde la emoción del momento, pero por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo no estaba solo cargándolo, y eso, aunque todavía no sabía bien qué hacer con ello, era un comienzo. Salir del hospital es una cosa extraña cuando uno entra sintiéndose invencible y sale sabiendo que no lo es. Rodrigo cruzó las puertas automáticas un miércoles por la mañana con una bolsa pequeña en la mano, una lista de medicamentos en el bolsillo, y la instrucción del cardiólogo de reducir el estrés como si eso fuera algo que uno simplemente decide hacer un martes por la tarde. Sofía lo llevó en su carro, manejó despacio, con más cuidado del necesario, como cuando uno transporta algo frágil y no quiere admitir que lo está haciendo. Rodrigo miraba por la ventana los mismos edificios, las mismas calles,
la misma ciudad de siempre, todo igual afuera, todo completamente diferente. Adentro, llegaron a la casa y Rodrigo se detuvo un momento antes de entrar. No fue un gesto dramático, no fue consciente, siquiera, fue solo que sus pies se detuvieron solos en el umbral de la puerta, como si alguna parte de él necesitara un segundo para procesar que estaba volviendo al mismo lugar, pero que él ya no era el mismo hombre que había salido de ahí semanas atrás creyendo que iba a comprar tornillos en una ferretería. Carmen estaba adentro. Había preparado algo de comer. Algo sencillo y ligero porque el médico había dado instrucciones precisas sobre la dieta. Había flores sobre la mesa del comedor. No muchas, solo unas pocas en un vaso de vidrio, y ese detalle pequeño, ese esfuerzo silencioso, le dijo a Rodrigo más cosas sobre el estado del corazón de Carmen que cualquier conversación que hubieran tenido en el hospital. Los primeros días en casa fueron quietos de una manera que Rodrigo no sabía cómo clasificar. No era la quietud incómoda de antes, ese silencio que se llenaba de cosas no dichas y ocupaba todo el espacio disponible. Era una quietud diferente, más honesta, más cansada también. La quietud de dos personas que han tenido conversaciones difíciles y todavía están procesando lo que encontraron en ellas. Carmen y él no habían resuelto nada. Los papeles del abogado seguían donde estaban, sin firmar, sin archivar, sin desaparecer. Ninguno de los dos los mencionó esa primera semana, no porque lo estuvieran evitando exactamente, sino porque había algo no verbal entre ellos que decía que esa conversación requería más energía y más honestidad de la que cualquiera de los dos tenía disponible todavía, que tendría que esperar a que ambos estuvieran de pie de verdad, no solo físicamente, sino de todas las otras maneras que importan. Una tarde, Rodrigo entró al estudio y los vio sobre el escritorio. Los miró durante un momento largo. El sobre, la carpeta, los documentos con el membrete del abogado, 29 años de matrimonio resumidos en papel, esperando una firma. Pensó en la carta que Carmen había escrito y nunca entregado. Pensó en todo lo que cada uno había cargado solo, y lo que sintió no fue rabia ni desesperación, sino algo más parecido a una tristeza limpia, del tipo que uno siente cuando entiende algo completamente y ese entendimiento no cambia el dolor pero le da una forma que se puede sostener. Cerró la puerta del estudio sin tocar nada esa noche. En la cena, le preguntó a Carmen cómo estaba, no como pregunta de cortesía, no como el tipo de pregunta que uno hace mientras piensa en otra cosa. Se lo preguntó mirándola, esperando la respuesta. Dispuesto a escucharla de verdad. Carmen levantó la vista del plato, lo miró como si estuviera verificando que la pregunta era genuina, y luego respondió. Le dijo cosas que eran difíciles de decir y cosas que eran difíciles de escuchar, y Rodrigo las escuchó todas sin ofrecer soluciones, sin pagar nada, sin cargar nada, simplemente presente de una manera que no le había resultado natural en 20 años, pero que esa noche, por alguna razón, fue lo más natural del mundo. Fue la primera de muchas cenas así con Esteban. Las cosas se movieron de una manera diferente pero igualmente real. Rodrigo lo llevó a su primera cita con el psicólogo un jueves por la mañana. No lo acompañó adentro. Eso era el espacio de Esteban y Rodrigo lo entendía, pero lo llevó, estacionó el carro, esperó en silencio, y cuando Esteban salió, una hora después con esa expresión particular de quien acaba de hacer algo que le costó mucho pero que sabe que era necesario, Rodrigo no le preguntó nada, no le dijo que todo iba a estar bien ni ofreció ninguna de esas frases que uno dice para llenar el silencio cuando no sabe qué más hacer. Solo le dijo que tenía hambre y que había una taquería a 2 cuadras que tenía buena pinta. Esteban se rió, fue una risa pequeña, breve, pero genuina, y los dos caminaron hasta la taquería y comieron sin hablar demasiado, y ese silencio entre ellos fue completamente diferente al silencio de antes porque era el silencio de dos personas que ya no tienen nada que esconder. Rodrigo empezó a ir cada semana, primero como chofer, luego Esteban le dijo que ya podía ir solo, que estaba bien,
que lo había ayudado mucho. Y Rodrigo asintió y dijo que claro, que era lo esperado. Pero esa noche, solo en el jardín de su casa, sintió algo que tardó un rato en reconocer. Era orgullo, no el orgullo antiguo, el que se parecía al alivio de haber cumplido con una obligación. Era otra cosa, era el orgullo de haber estado presente de verdad para alguien que lo necesitaba, sin resolver nada, sin pagar nada, sin cargar nada, solo. Estando ahí con Valeria fue más lento, como siempre entre ellos. Las cosas necesitaban más tiempo, más espacio, más cuidado con los bordes. Hablaron por teléfono primero, varias veces, conversaciones que al principio eran cortas y cuidadosas, y que fueron haciéndose más largas y más honestas con cada semana que pasaba. Hubo una noche en que Valeria le dijo por fin lo de la graduación, no como acusación, no con rabia acumulada, sino con la calma de alguien que ha cargado algo durante muchos años y finalmente encontró el momento y el espacio para soltarlo. Rodrigo la escuchó hasta el final y dijo que lo sentía, no con las palabras apresuradas de quien quiere terminar con una conversación incómoda, sino con la lentitud de quien realmente lo siente y quiere que la otra persona lo sepa. Le dijo que había tomado decisiones que en ese momento creyó que eran las correctas y que con el tiempo entendió que no lo eran, que le había fallado en ese momento y que entendía que eso había dejado una marca. Valeria no dijo que no importaba, porque importaba y los dos lo sabían, pero dijo algo que valía más que eso. Dijo que quería intentar construir algo diferente de ahora en adelante, que no podían recuperar lo que no había estado, pero que podían decidir qué hacían con lo que quedaba. Rodrigo no supo qué responder durante un momento, luego le dijo que sí, que quería eso también, que no sabía muy bien cómo hacerlo, pero que quería intentarlo. Sofía siguió siendo Sofía, cercana y cálida y directa, pero ahora con algo añadido, una honestidad nueva entre ellos que los dos habían encontrado en ese cuarto de hospital y que ninguno quería perder. Le contaba cosas que antes guardaba para no preocuparlo. Rodrigo se las escuchaba sin convertirse en el hombre que resuelve. Aprendía, despacio y con torpeza a veces, a ser simplemente el padre que escuchando todo se acomodó de manera ordenada. La vida no funciona así. Carmen y él tuvieron conversaciones que fueron duras y otras que fueron imposibles y otras que terminaron con más preguntas que respuestas.